¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Recordemos que aún estamos abarcando la cuarta unidad, la cual trata sobre el México postrevolucionario. Y el día de hoy vamos a aprender muchas cosas sobre un periodo de la historia de México conocido como el Maximato. La mayor característica del Maximato va a ser la centralización del poder político en México con la creación del PNR, que significa Partido Nacional Revolucionario. Y este partido, para los que no sabían, es como el abuelito o el antecesor del PRI. Se va a ir transformando, va a cambiar de nombre hasta ser el famoso PRI, ¿verdad? Que va a terminar gobernando pues durante décadas, bastantes décadas, casi todo el siglo XX en México. ¿Y por qué es importante mencionar la creación del PNR durante el Maximato? Pues porque mediante esta decisión, la cual la tomó el presidente Plutarco Elías Calles, pues vamos a ver que esto va a impedir que los caudillos revolucionarios que habían estado participando activamente en la Revolución Mexicana y que se levantaban en armas cada vez que estaban pues descontentos con los resultados electorales, pues esto vamos a ver que de esa manera ya se va a impedir que estos caudillos puedan rebelarse a cada rato y que se genere desorden y caos en México, ¿verdad? Porque ahora la única manera en la cual se va a poder pues tener un puesto político, ya sea gobernaturas, senadurías, diputaciones o el cargo de presidente nacional o federal, va a ser solamente la única vía, pues va a ser a través del PNR, ¿sí? Por eso les pongo aquí el meme de This is the way, ¿verdad? Entonces, el PNR va a ser una de las grandes características del Maximato. Y el Maximato va a ser un periodo de 6 años durante el cual van a gobernar o sucederse tres presidentes en México, que van a ser uno, Emilio Portes Gil, quien gobernó de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, quien gobernó de 1930 a 1932, y finalmente Abelardo L. Rodríguez, quien gobernó de 1932 a 1934. Como podemos ver, cada uno de ellos solamente duró en el poder 2 años, dándonos un total de 6 años, que es precisamente pues el periodo que va a abarcar el Maximato. La pregunta es, ¿por qué se le llama el Maximato? Porque vamos a observar y vamos a analizarlo más adelante, que estos van a ser personajes débiles que se dejaron controlar, que aunque ellos eran oficialmente los presidentes de México, quien estuvo todo ese tiempo detrás del poder moviendo los hilos fue Plutarco Elías Calles, a quien para ese momento se le conocía o se le daba el título o apodo de el jefe máximo de la revolución, porque además recordemos que ya la mayoría de los líderes revolucionarios, Madero, Carranza, Villa, Zapata, ya habían sido muertos o asesinados. Entonces, para esas alturas, Plutarco Elías Calles pues había ganado ese título, el jefe máximo de la revolución, y por eso se le llama el maximato, porque el mero mero, el jefe de estos presidentes, a quien le rendían cuentas u obedecían, era Plutarco Elías Calles. Entonces ahora sí, como en la película de Toy Story 3, como en este meme, pues eran sus juguetes prácticamente, Calles hacía con ellos lo que quería y tenían que obedecerlo, ¿verdad? Ahora, otra gran característica del Maximato va a ser que va a coincidir con un acontecimiento que tuvo repercusiones mundiales o globales, que fue la Gran Depresión de 1929, la cual comenzó con el crack de Wall Street en Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos ya tiene una gran importancia porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la mayor potencia económica del mundo. Y entonces vamos a ver que otra cosa, por estar cerca de Estados Unidos, México dependía enormemente, pues económicamente de Estados Unidos. Era su principal socio comercial. De ahí venía la mayoría de las importaciones y exportaciones, casi el 70% en ambos casos. Entonces, como dice el dicho popular, ¿no? Que cuando a Estados Unidos le da gripe, a México le da neumonía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el hecho de que Estados Unidos la estuviera pasando mal con la Gran Depresión, pues le va a afectar a México inmediatamente, precisamente por ese vínculo tan cercano en términos económicos. Entonces vamos a ver que en México, en esos años, pues hubo varias consecuencias negativas. Se devaluó el peso,
hubo desabasto de bienes manufacturados, hubo escasez de dinero circulante, caída de salarios y precios, caída en las importaciones y exportaciones y pérdida de empleos. Y eso va a provocar que una de las características que ya hemos visto en la clase pasada de los gobiernos de los sonorenses, es decir, de los gobiernos de reconstrucción nacional o gobiernos postrevolucionarios, que había sido el estatismo o la intervención del Estado en la economía, que también se veía reflejada en el populismo, porque recordemos que los gobiernos de los sonorenses, como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles anteriormente, así como Adolfo de la Huerta, pues durante esas presidencias el Estado mexicano había intervenido directamente en la economía y le había dado, por ejemplo, le había repartido tierras, ¿no?, a los campesinos, y se había aliado con los obreros, ¿verdad? Entonces, ese intervencionismo del Estado, ese estatismo, pues ese camino lo va a abandonar el Estado mexicano cuando llegue la Gran Depresión. Recordemos que el populismo, mejor dicho en este caso, el estatismo o intervencionismo estatal en la economía, es una característica propia de los gobiernos de izquierda, ¿no? En cambio, cuando sucede la Gran Depresión, el Estado mexicano, durante el Maximato, se va a inclinar más bien hacia la derecha política, es decir, hacia el liberalismo burgués y el capitalismo, el libre mercado en pocas palabras. Aquí lo tenemos. Recuerden que los gobiernos de izquierda en general son gobiernos que suelen intervenir más en la economía directamente, mientras que los de derecha pues promueven el libre mercado y el hipercapitalismo. Entonces, después de la Gran Depresión, durante el Maximato, el Estado mexicano se inclina hacia la derecha y abandona todas esas acciones pues que eran más de izquierda, ¿no? Eran intervencionistas, como el reparto de tierras, es decir, el reparto agrario, el apoyo al movimiento obrero, y la alianza que se había tenido durante los gobiernos postrevolucionarios o de los sonorenses con la CROM. Entonces los gobiernos del Maximato dijeron, esto ya no, se deshicieron de esas prácticas. Y bueno, vamos a comenzar a analizar las características de cada una de estas presidencias. Recordemos que en realidad para 1928 no debía haber gobernado Emilio Portes Gil. Quien iba a empezar a gobernar como presidente de México era Álvaro Obregón, quien recordemos que tenía un amplio respaldo popular y social, era muy querido por los militares, obreros y campesinos, y ganó las elecciones de ese año, pero como se había enemistado con Calles, pues el chismecito dice que pues el Calles quien a manera de venganza contrató a alguien y lo mandó a matar mientras Obregón estaba festejando su victoria electoral. Y de esa manera, pues cuando se muere Obregón, el Congreso no le va a quedar otra más que poner a alguien como presidente interino en lo que se convocan elecciones. Y el elegido va a ser Emilio Portes Gil, quien va a gobernar del 28 al 30. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué características tuvo el gobierno de Emilio Portes Gil? Uno, pues se va a tener que encargar de una rebelión que había acontecido empezó en 1929 y que es llamada la rebelión escobarista, porque el líder de esta rebelión va a ser este líder militar José Gonzalo Escobar. Esta rebelión fue bastante fuerte, pegó bastante fuerte, sobre todo en los estados del norte de México, como lo podemos ver, y también en Veracruz. Y estos generales se levantaron en armas, estas personas, porque creían que Emilio Portes Gil solamente era un títere de Calles y Calles se estaba tratando de perpetuar en el poder. Por eso se rebelaron en contra de Emilio Portes Gil, porque sabían que el que estaba moviendo los hilos era Calles. Y Calles no perdió la oportunidad, porque vamos a ver que para hacer frente a la rebelión escobarista, él mismo prácticamente le dio la orden a Emilio Portes Gil de que lo nombrara secretario de Guerra y Marina, para que de esa manera se enfrentara directamente a este ejército escobarista, ¿verdad? Y lo va a derrotar. Otra característica del gobierno de Emilio Portes Gil es que finalmente se va a terminar la Guerra Cristera en 1929, cuando se alcanza un acuerdo entre el gobierno de Portes Gil y los obispos de México, así como el Vaticano. El gobierno federal se prometió ser más tolerante con la Iglesia católica sobre todo, y en la aplicación pues del artículo tercero y el 123, si no mal recuerdo, todos esos artículos que pues ahora sí que habían limitado a la iglesia, ¿no? El número de sacerdotes, las manifestaciones en público, etcétera, etcétera. Entonces se llega a un acuerdo, le bajan dos rayitas a la aplicación de esos artículos que atacaban a la iglesia católica,
Y ahora sí la iglesia, como un acto de buena fe, pues va a reabrir otra vez los cultos y las misas en las iglesias, ¿verdad? Van a volver otra vez los sacramentos y esto ya va a dejar más tranquilos a las comunidades cristeras que se habían rebelado. Ya vimos sobre todo en los estados del Bajío, que son la zona pues más católica de México. Ahora, otra gran característica del gobierno de Portes Gil va a ser que en su periodo, creo que si no mal recuerdo, en 1929, va a haber una rebelión o manifestación muy grande de los estudiantes de la Universidad Nacional de México porque se les dio la noticia por parte de las autoridades de que se iban a cambiar los planes de estudio, los modos de evaluación, y pues estos modos de estudio, planes y modos de evaluación no los beneficiaban, no estuvieron de acuerdo con ellos, y los estudiantes se van a manifestar en público, van a hacer sus huelgas, y va a haber un enfrentamiento directo con las fuerzas policíacas del gobierno. Pero Portes Gil va a tomar una decisión muy importante que va a ser, dijo, ¿sabes qué? Mejor dejemos que la Universidad Nacional de México tome sus propias decisiones. Y por eso, pues se va a tomar la decisión de que la que era la UNM se transforme en la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México. La palabra clave es autónoma. Es decir, que durante el gobierno de Portes Gil se le brindó autonomía a la UNAM, a la universidad, para que pudiera tener su propia ley orgánica, su forma de gobierno, y pudiera tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que hay que mencionar también es que entre 1918 y 1929, es decir, desde que finaliza la Revolución Mexicana hasta pues más o menos el inicio del Maximato, se habían creado muchísimos partidos políticos porque había muchísimos caudillos que habían estado participando en la revolución. Y muchos de esos partidos tenían corta vida, se transformaban, etcétera. Eran muchos. Se calcula que más o menos se llegaron a crear o a nacer aproximadamente 8,000 partidos políticos en ese periodo. Entonces, eso era porque había un montón de caudillos revolucionarios. Y recordemos que el peligro era porque recordemos que el problema era pues que con los caudillos revolucionarios, cada vez que su partido político perdía, pues se levantaban en armas, ¿no? Y esto generaba un desorden y un caos en el país. Sin embargo, vamos a ver que precisamente en 1929, durante la presidencia de Emilio Portes Gil, pero con la decisión pues ahora sí que la decisión fue de Calles, pues se va a crear este partido que se va a convertir durante muchas décadas en el partido de partidos, el Godzilla de este reino, que va a ser el PNR, porque sí existían otros partidos, como ya hemos visto en clases pasadas. Estaba el Partido Nacional Agrarista, el Partido Nacional Antireeleccionista, el Partido Laborista Mexicano, el Partido Comunista Mexicano, pero el partido de partidos va a terminar siendo el PNR, como lo decía el Godzilla de su tiempo. Y este partido va a ser el que va a aglutinar y centralizar el poder político y como ya les decía durante décadas, si tú querías ocupar un puesto de gobierno, presidencia municipal, gubernatura, diputación, senaduría, presidencia de México, tenías que ser parte del partido y seguir sus reglas. Y todos los conflictos entre los miembros del mismo se solucionaban en lo oscurito dentro del mismo partido, ¿verdad? Entonces el PNR se crea en 1929, dando fin a la época de los caudillos. ¿Y cómo funcionaba el maximato ya con la creación del PNR? Pues su líder máximo va a ser el presidente Calles. Pues funcionaba con esto que era llamado el dedazo presidencial, donde era Calles quien realmente elegía a los sucesores, quién sí podía ocupar cierto puesto, quién no. Algo así como en esta escena de Toy Story, ¿no? ¿Quién Así está a cargo? funcionaba. Es nuestro amo. Dice quién se queda y quién se va. O sea, incluso cuando ya no esté Calles, o sea, él creó el PNR, por así decirlo, pero incluso cuando ya quiten a Calles del poder y ya se termine el maximato, aún así esa práctica del dedazo presidencial pues va a continuar durante décadas, incluso ya cuando el PNR se termine transformando en el PRI, ¿verdad? Entonces, el famoso dedazo presidencial, esperemos que esa práctica no vuelva, ¿verdad? Ahorita que estamos en tiempos electorales. Ahora, vámonos con lo siguiente.
una vez que ya se acaba la presidencia de Emilio Portes Gil, pues otra vez, recordemos que realmente solo había sido designado como presidente interino y se van a convocar él a las elecciones, ahora sí en 1930. Y vamos a ver que aquí se va a probar qué tan exitosa era la maquinaria del PNR liderado por Calles. Porque el candidato que va a elegir Calles era alguien que realmente, ahora sí como dice este meme de Thanos, ni siquiera sé quién eres. Porque la mayoría del pueblo mexicano no conocía a Pascual Ortiz Rubio, ya que durante los primeros 2 años del maximato, e incluso antes, Pascual Ortiz Rubio ni siquiera había estado viviendo en México. Había servido más bien como embajador representante del gobierno de Calles, y si no mal recuerdo, de Emilio Portes Gil, como embajador en otros 2 países como Alemania y Brasil. Entonces era prácticamente un extraño, pero pues lo va a elegir Calles como sucesor presidencial porque él quiere ese tipo de candidatos manipulables que obedezcan lo que él dice, ¿no? Entonces, él es elegido como el candidato a la presidencia por parte del PNR. Y vamos a ver qué tan bien funciona el partido, el PNR, porque a la gente va a terminar votando por el partido, aunque haya puesto a una persona que nadie la conocía. Y va a terminar ganando las elecciones, aunque incluso en las elecciones contendió en contra de un personajazo pues muy famoso, era pues José Vasconcelos, que ya hemos dicho que él había sido rector de la UNAM y también había sido el secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón. Entonces no era cualquier personaje, se enfrentó a alguien muy, muy famoso, pero al final de cuentas vemos que sí funcionó la maquinaria del PNR, sí se logró centralizar el poder, porque va a ser Pascual Ortiz Rubio quien va a ganar, ¿no? Pero aquí vemos que se va a desplegar se va a manifestar ya en este momento una de las mayores características de cómo obraba o cómo funcionaba o se movía el PNR, que luego va a ser el PRI, porque va a ganar, ¿sí? En estas contiendas electorales Pascual Ortiz Rubio, pero debemos de resaltar que va a ganar porque a partir de aquí este partidito va a empezar a utilizar la cooptación de votos, la intimidación, la manipulación, las amenazas, y esta práctica se va a mantener durante décadas en México, ¿verdad? Y de esa manera se va a perpetuar en el poder. Ahora, una vez que ya Pascual Ortiz Rubio es elegido como presidente, entre comillas, pues la política de Ortiz Rubio se va a caracterizar por 3 cosas. Uno, el fomento a la propiedad privada. Dos, el impulso a la pequeña propiedad. Y tres, mayor represión a los movimientos independientes. Todas estas son características que cuadran con la característica general del maximato que ya dijimos, que después de la Gran Depresión, el Estado mexicano opta por el liberalismo, promover el liberalismo burgués y el capitalismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este presidente no va a durar mucho en el poder porque se va a terminar enemistando con Calles porque intentó salirse de la sombra del caudillo, del jefe máximo, trató de liberarse de su influencia tratando de obtener él mismo, Pascual Ortiz Rubio, pues el respaldo de otros sectores como los obreros y campesinos, pero en cuanto lo descubre Calles, pues ahora sí que se va a meter en problemas y lo va a amenazar. Y Pascual Ortiz Rubio, que era un personaje muy débil, mejor se va a ir, ¿no? Se va a salir, él va a renunciar a la presidencia porque él no se quiere meter con el jefe máximo, que es prácticamente el líder del PNR. Entonces va a renunciar a la presidencia y se van a tener que convocar elecciones, ¿no? ¿Y quién va a ser el nuevo sucesor? El nuevo sucesor va a ser alguien que, a diferencia del caso anterior que se le quiso salir de la mano, va a ser un personaje que era completamente leal a Calles, que era Abelardo L. Rodríguez, quien ya dijimos que es el último presidente del Maximato y gobernó de 1932 a 1934. Y así como este personaje, no me acuerdo que era de la guardia de Thanos, que siempre le está rindiendo pleitesía a Thanos, pues Abelardo L. Rodríguez era así como este personaje de Marvel, que siempre estaba, o sea, de acuerdo, era completamente leal a Calles, era casi su dios, ¿no? Era su jefe. Un dato curioso sobre Abelardo L. Rodríguez es que él fue anteriormente gobernador de Baja California, el brazo poderoso de México. Y vamos a ver que con Abelardo L. Rodríguez pues se van a tomar decisiones muy importantes. Por ejemplo, una de ellas fue que
retomando el artículo tercero que garantizaba la libertad de educación y implementaba en México con la Constitución de 1917 una educación laica, es decir, carente de cualquier elemento doctrinal religioso, católico en este caso. Con Abelardo L. Rodríguez se va a empezar a promover, se va a cambiar la palabra laica, educación laica, por más bien educación socialista, en el sentido de que Abelardo L. Rodríguez va a procurar promover una educación que le dé más importancia al bienestar social antes que al bienestar del individuo, en ese sentido socialista, ¿sí? Una educación pues basada en la ciencia, en la razón, etcétera, etcétera. Otra cosa que se va a decidir durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez es que se va a hacer el cambio ahora sí para que el periodo presidencial dure no 4 años, sino 6 años, que se extienda, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver que cuando ya se está terminando el periodo de Abelardo L. Rodríguez, se va a implementar el PNR, los miembros del PNR, que también a veces tenían sus diferencias, no todos a veces estaban de acuerdo, pero pues vamos a ver que los miembros del PNR van a diseñar un plan sexenal que va a ser prácticamente el que va a ser utilizado o debía ser utilizado por el siguiente candidato del PNR, pues va a ser su plataforma electoral. ¿Y qué va a promover este plan sexenal durante las elecciones? Pues va a promover estas 7 cosas. 1. El estatismo otra vez, ¿sí? O sea, se va a promover que otra vez se necesitaba un Estado fuerte que interviniera en la economía y promoviera el desarrollo. 2. La reforma agraria. O sea, es decir, se indicó que se debía retomar el reparto de tierras y desmantelar los latifundios. Debía darse impulso a la producción agrícola mediante la concesión de créditos y la mecanización del campo, es decir, la colectivización de la tierra en forma de ejidos. 3. Nacionalizar las riquezas del subsuelo, explotar estos recursos estratégicos y emplearlos como base del desarrollo. 4. Fomentar el desarrollo de la industria, promover la actividad empresarial pero subordinándola al interés nacional, impulsar la creación de una industria nacional que atendiera la demanda de manufacturas. 5. Impulsar la organización de sectores obreros y campesinos, promover la sindicalización masiva y la contratación colectiva para defender los intereses de los sectores más desprotegidos y vulnerables. 6. Educación socialista, es decir, promover una educación pública racionalista, científica, laica, nacionalista y gratuita, aumentar el nivel cultural del pueblo, en pocas palabras. Y finalmente, 7. Elevar la calidad de vida del pueblo, mejorando la situación económica de las masas, prestar servicios de salud, por ejemplo. Entonces, estos 7 puntos eran los más importantes del plan sexenal del PNR, y se buscó a alguien que representara los diferentes intereses dentro del partido, y va a terminar siendo nada más y nada menos que dentro del partido el PNR, y va a terminar siendo nada más y nada menos, lo vamos a ver en la siguiente clase, que el general Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a la hora de diseñarse este plan, hubo 2 facciones dentro del PNR. Al diseñarlo, estaban los callistas, o sea, es decir, Calles y sus seguidores, que no veían con muy buenos ojos que este plan sexenal volviera otra vez a ese estatismo intervencionismo del Estado en la economía. Se les hacía muy radical, y estaban los otros que pues eran más radicales, que sí querían retornar al estatismo, ¿verdad? Entonces, Calles y sus seguidores al principio no dijeron nada, simularon estar de acuerdo con las partes más radicales del plan sexenal. Así como este meme dice, ¿no? Se quedaron así de que bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos. Entonces, ¿cómo vieron ese doblaje? Entonces vamos a ver que pues Calles y sus seguidores, los callistas, se callaron porque confiaron en que iban a lograr que esas prácticas demasiado radicales del plan sexenal no se aplicaran en la realidad. Sin embargo, no contaban con que el siguiente sucesor de Calles se les iba a salir de las manos e iba a terminar acabando dándole fin al maximato. Y nada más, ¿quién va a ser este personaje? Pues nada más y nada menos que el general Lázaro Cárdenas, que es el símbolo de nuestra preparatoria federal. Entonces nos toca hablar de cerrar este bloque precisamente con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y esto lo veremos en la siguiente clase. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta la próxima, un adiós.